Muy bien, como vimos en el video anterior, estamos tratando el problema del agente viajero y resolviéndolo con exploración exhaustiva. Habíamos encontrado para un problema con 6 nodos, tenemos 120 tours posibles, ¿no? Aquí está justamente la lista de los 120 tours posibles y cuál sería su distancia total recorrida. Fácilmente obtuvimos el resultado, ¿no? Entonces, de aquí podríamos simplemente por comparación determinar cuál es el tour que recorre el menor número de kilómetros, ¿no es cierto? ¿Cómo identificaríamos eso? Simplemente sacaríamos el mínimo de en esta lista de las segundas posiciones, que son las segundas coordenadas. Aquí hay una pareja ordenada, cada uno de estos elementos de la lista es una pareja ordenada, el número del tour y su distancia total recorrida. Entonces lo que diríamos es sáqueme el mínimo de toda esta lista, pero de la posición 2. Y también podría encontrar entonces cuál es ese tour, incluso con sus nombres, ¿no? Entonces aquí si nosotros lo ejecutamos, es el tour que se recorre en 293,099 kilómetros. Hay dos tours, ¿no? Hay dos tours. Como el problema es simétrico, porque la tabla de distancias de utilidad no es simétrico, nos da el mismo tour, pero digamos a la reversa. Este es el mismo tour, pero da la vuelta. Es alguno de estos tours que están aquí, el tour que hemos encontrado. Miren, sería el Tour 98, que justamente se recorre en 293,099 kilómetros, ¿no? Que es el Tour 98, es este tour, ¿no? O el de acá también. Acá tiene que haber otro tour que se recorre en la misma cantidad de kilómetros, que es este de acá, ¿no? Este es el Tour 63 y este es el Tour 98, ¿no? Serían estos dos tours. Si simplemente queremos ponerlos por los nombres, o sea, cómo se recorren según los nombres de los nodos, tendríamos que simplemente invocar a los nombres de los nodos, ¿no? Entonces aquí simplemente es una tabla de los nombres de esta sol uno, que es justamente los tours óptimos, ¿no? Entonces tenemos los dos tours. Empiezan en hallador, que sería el tour, la base. Esta es la base y nos dice cómo tenemos que recorrer los nodos, ¿no? ¿Cierto? Y claro, podríamos también tener una representación gráfica de esta solución óptima, que podría ser cualquiera de estas dos, que se recorre en 293,099 kilómetros, ¿no? Entonces aquí utilizamos la función graph. Un grafo tiene, recuerden, nodos y aristas, ¿no? Los nodos serían entonces cada uno de los elementos que intervienen. Recuerden que hay desde el 1 hasta el 6, porque teníamos 6 nodos que hay que recorrer. El nodo 1 era la base. Las aristas serían simplemente una tabla de, digamos, de parejas ordenadas que van desde la posición iésima de esta solución, ¿no es cierto? Que es la solución óptima, hasta la posición i más 1. Entonces hay una arista que va desde la posición i hasta la posición i más 1. Por ejemplo, va de hallador a sin substancia, de sin substancia a priaprismo, y así, ¿no? Esto para todos los nodos desde el 1 hasta el n. Y el graph es una función que construye un grafo en la cual nosotros tenemos que identificar cuáles son los nodos, que ya los hemos identificado por medio de esta lista, y cuáles son las aristas, que son justamente las que habíamos identificado con la tabla. Y aquí le podríamos dar características, por ejemplo, que las coordenadas de los vértices justamente son las parejas ordenadas. Recuerden que clientes es la lista de parejas ordenadas de los clientes que vamos a visitar. Entonces aquí en el grafo le vamos a decir que las coordenadas son esas, ¿no? Para que las ubique, digamos, en las coordenadas que les corresponde, latitud y longitud. Y además le podemos poner las etiquetas de los vértices, eso es con la función vertex levels, y ahí le decimos que las etiquetas de los vértices es, cada elemento i tiene que estar etiquetado con el nombre de iésimo. Recuerden que en nombres es la lista de las etiquetas de los nodos que se van a visitar. Y entonces esta tablita sería la tabla de las etiquetas, simplemente para ver en el grafo los nodos etiquetados. Entonces esta función graph me la construye la solución. Esta sería la solución óptima, ¿no es cierto?
Esta sería la solución óptima. De halladora sin sustancia, priapismo, alecitina, catequesis, chapuzón y regresamos a hallador. Esta es la solución óptima que se recorre en 293,099 kilómetros. Esa es la solución óptima y está garantizado que es la solución óptima, porque hemos encontrado todas las soluciones posibles, todos los tours posibles, que son estos de aquí, y a cada tour le hemos determinado su distancia total recorrida. Obviamente esa es la solución óptima, porque esa es lo mejor que se podría hacer, ¿no? Pero miren cuántas soluciones son. Hay 120 tours posibles para, para un problema con 6 nodos. 120 soluciones posibles para un problema con 6 nodos. Y eso es ¿por qué? Porque el número de soluciones es n-1 factorial. Entonces, si sacamos el 5 factorial, nos da esa cantidad de nodos. Con 6 nodos ya tenemos 120 tours. Podríamos incluso tratar de hallar todos los tours posibles. Yo los podría graficar. Aquí nosotros simplemente podríamos hacer esto para, no para la solución, sino para todos. Lo que hice aquí lo podríamos aplicar para toditos los tours que habíamos identificado antes, que es esta lista que se llama tours, y podríamos encontrar cuáles son todas las soluciones, cuáles serían todas las soluciones para ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el tour 1, se lo recorre de esta manera y esto se recorre en 379,714 kilómetros. Y miren, así se lo vería al recorrido de este tour. Recuerden que comienza en Hallador, que es el nodo 1, y lo recorre, y va recorriendo y regresa. Aquí estaría el tour 2, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el tour 2, miren, se recorren 402 kilómetros. Esto es exploración exhaustiva, ¿no? Aquí está en la lista de toditos los 120 tours posibles y su distancia recorrida, ¿no? Obviamente nosotros hemos encontrado el óptimo, ¿no es cierto? Que es este tour, miren, que se recorre en 293,099, ¿no es cierto? Y también hay el otro tour, ¿no? Recuerden que también porque como es simétrico, también hay dos tours realmente que se recorren con esa distancia menor recorrida, ¿no? Pero basta identificar uno de ellos. Aquí está el otro tour, ¿no? Es el mismo. Digamos, esos son el tour óptimo. Cualquier otro tour se recorre en más kilómetros. Por ejemplo, este tour de acá se recorre en 303 kilómetros. Ese no es el óptimo, este es el óptimo, ¿cierto? Pues miren, tendríamos 120 tours, aquí estaría toda la lista de los 120 tours, pero claro, nuestro objetivo sería tener un procedimiento que se pueda aplicar para problemas reales. Los problemas reales no tienen 6 nodos, tienen muchos más nodos, ¿no? Tienen 10 nodos, 20 nodos, 50 nodos. Ya no se podría aplicar la heurística o este procedimiento de exploración exhaustiva porque necesitaríamos un esfuerzo computacional enorme, que no lo tenemos. Necesitaríamos años de procesamiento computacional para que se obtenga la solución. Ya con 6 nodos, 120 soluciones. Si tuviéramos unos 20 nodos, ya no se podría determinar la solución por exploración exhaustiva. Entonces, ahora vamos a aplicar las heurísticas, ¿no? Ese sería justamente el siguiente paso. Implementemos la heurística al vecino más cercano para este problema. Muy bien, aplicamos entonces la heurística del vecino más cercano. Recuerden que en la heurística del vecino más cercano es un procedimiento que no es de exploración exhaustiva, porque construimos una solución y la podemos construir rápidamente. Para este problema de 6 nodos, entonces recuerden que tenemos estos clientes que están así en estas posiciones, ¿no es cierto? Y nuestra base es el nodo 1, que es este nodo que está identificado con la etiqueta hallador, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar una heurística que encuentre, digamos, o que haga esto de visite a los más cercanos, y regrese al nodo base? Primero, por ejemplo, consideraríamos digamos, la distancia euclidiana, o si le ponemos D2, recuerden que era la distancia de Manhattan, encontraríamos otra solución. Veamos con la distancia euclidiana. Esta es la distancia euclidiana, ¿no es cierto? Tenemos un comentario aquí y le ponemos distancia euclidiana, ¿no? Si le cogemos con D2, sería distancia de Manhattan. Muy bien. Entonces, los nodos ya sabemos que son del 1 al n. Cojamos que la base es el nodo 1, ¿no es cierto? Entonces, mi tour voy a construir el tour, voy a construirlo paso a paso. Al principio, entonces, está
digamos, este vehículo está en la base, desde ahí tiene que partir. Entonces el tour tiene que comenzar con el nodo que se llama nodo base, ¿ya? Que es en este caso el nodo 1, ¿no? Que lo estoy poniendo como la base, de ahí va a salir. Los no ruteados, recuerden en el algoritmo que habíamos visto en el pseudocódigo, en las diapositivas, es el conjunto SW. Digamos, esos son los que todavía no han sido ruteados. Al principio, entonces, serían todos los nodos excepto este nodo que es el nodo base. Entonces yo le digo, bórreme del delete case, sí, es una función que me permite borrar de una lista, bórreme de esta lista de nodos, bórreme el nodo base, porque el nodo base, ese digamos ahí tiene que partir, ese no es, no hay que rutearlo. Los no ruteados son los que todavía no los hemos ruteado. Y la distancia al inicio es cero, porque no hemos todavía salido del nodo base, ¿no es cierto? Luego lo que haríamos es crear un ciclo, ¿no es cierto? Y porque tengo que partir de la base y visitar n-1 nodos, ¿no? Recuerden que hay n nodos, pero considerando también la base. Entonces yo tengo que partir de la base y visitar n-1 nodos. Entonces yo voy aquí a crear un ciclo con el do, ¿no es cierto? Me permite crear un ciclo y voy a decir hágame cuando i varía de 1 hasta n-1, que serían todos los nodos que hay que recorrer, ¿no es cierto? Y calculo la distancia mínima, porque tengo que irme al nodo que está más cercano. La distancia mínima es simplemente aplicando la función min, que es esta función encuentra el mínimo de una lista. Entonces, sáqueme el min de esta distancia entre el último elemento de esta lista que se llama tour. Recuerden que cuando le ponemos -1 significa que va a escoger el último elemento de esta lista, que será el último que se ha visitado, ¿no? Y escoja el mínimo entre esto y entre esta posición que es la última del tour y todos los que todavía no han sido ruteados, ¿no es cierto? Y va a encontrar entonces cuál es la distancia más cercana. Y encuentre también cuál es ese elemento, porque ya encuentra la distancia, pero ahora cuál de estos nodos ha sido al que tiene esa menor distancia, le puedo encontrar con position. Position encuentra justamente digamos, la posición en la que se tiene, digamos, esta distancia, ¿no es cierto? En esta lista de distancias está esta distancia mínima. Entonces va a encontrar cuál es ese nodo, ¿no es cierto? Entonces ese es el nodo K, que es el nodo más cercano. Le añado al tour, entonces, la posición késima de estos no ruteados, que ya le hemos encontrado que es el nodo más cercano, le añado al tour, porque ese es el que está más cerca y hay que visitarlo, y tengo que borrar de los no ruteados ese elemento, el késimo de los no ruteados. Tengo que borrarle porque ya se lo visitó, es el más cercano. Y le aumento a la distancia recorrida, que al principio es cero porque no se ruteó nada, pero ya cuando estoy, digamos, encontrando la ruta, le añado a la distancia que se haya recorrido esta distancia mínima, porque esa es la que hay que recorrer, ¿no es cierto? Entonces miren que este ciclo, que es bastante simple, me permite encontrar cuál es la distancia mínima y cuál es el elemento que está en esa distancia mínima, le añado al tour ese elemento y le borro ese elemento de los que no han sido ruteados porque ya están ruteados y entonces calculo la distancia, ¿no es cierto?, que aumentó ya con esa visita. Y al final tengo que regresar a la base. Entonces, desde el último elemento, ya cuando salga de este ciclo, ya habré visitado todos los nodos. Le añado también la distancia desde el último hasta la base, porque tiene que regresar a la base. Bien, entonces hacemos esto. Y mi heurística del vecino más cercano me encontró el óptimo, 293. Era justamente el tour óptimo, como podemos ver acá arriba, ¿no? Era el tour óptimo. Entonces, en este caso, miren, la heurística del vecino más cercano me encontró el tour óptimo, que antes lo había encontrado con dificultad con el método de exploración exhaustiva, porque digamos ese es un método, recuerden, muy costoso, ¿no? Muy bien, pero ahora tenemos un método que sí se puede aplicar para grandes cantidades de nodos. El método de exploración exhaustiva no. Por ejemplo, pongamos 100 nodos. Entonces aquí vamos a poner 100 nodos, digamos, ¿no? Ahí están mis 100 nodos que yo tengo que visitar. Calculo las distancias, no es necesario mostrar la tabla de distancias, no tiene sentido, sería una tabla muy grande. Aplico la heurística al vecino más cercano. Ojo, no se puede hacer exploración exhaustiva. Miren cómo quedaría. 1073 kilómetros lo saco rápidamente y este sería el tour óptimo con 100 nodos. Disculpen, no el tour óptimo, sino el tour que encontró la heurística del vecino más cercano. No necesariamente es el tour óptimo, ¿no? Pero se supone que es una buena solución. Veamos hasta cuánto puede ser una buena solución. Y podemos encontrar su grafo que sería, miren, en este caso, este tour. Lo encontró con 1073. Veamos qué tan buena es esa solución.
pero hemos encontrado una solución para muchas cantidades de nodos.